Buenos días, estudiantes de grado séptimo. En nuestra presentación del día de hoy vamos entonces a dialogar en torno a algunos elementos importantes que debemos tener en cuenta para resolver las actividades propuestas de la guía número 1 del tercer periodo. Vamos a retomar algunos elementos de los números racionales, recordando que dichos números son aquellos compuestos por las fracciones y los números decimales y los representamos con la letra Q. Comenzaremos hablando acerca de cómo leer un número decimal. Recordemos entonces que los números decimales son aquellos que tienen una coma o punto decimal. A la izquierda del número decimal encontramos la parte entera y a la derecha de la coma entonces encontramos la parte decimal. Vamos a ayudarnos de una tabla de posición para hacer la lectura de los números, recordando que hacia la izquierda nombramos la posición como unidades, decenas, centenas, unidades de mil, y a la derecha décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. También tenemos presente que la tabla puede ampliarse tanto como lo necesitemos de acuerdo al número que queramos ubicar. En este caso, si queremos entonces hacer lectura de los números que aparecen en la tabla, vamos a tener presente que siempre leemos el número que está a la izquierda completamente. Al finalizar la lectura del número que está a la izquierda, agregamos la palabra unidades, luego la palabra coma, para indicar que ahí empieza entonces la parte decimal. Hacemos lectura de la parte decimal, señalando la posición del último número que aparece. Entonces, por ejemplo, si queremos leer el primer número que aparece en la tabla, indicaríamos 2345 unidades, 678 milésimas, porque es la posición final del número 8. En la parte número 3 de la tabla podemos observar que el número 0, si bien no se cuenta al momento de leer, sí ocupa una posición dentro del número. Por lo tanto, al hacer la lectura, eso implica que el número final pues, va a estar, digamos, en una posición diferente. Entonces, en este caso leeríamos el número 34 unidades, 4 10 milésimas. Algunos autores plantean que se puede colocar la palabra unidades, otros simplemente señalan en escribir el número, digamos como se hace la lectura, señalar la palabra coma y luego la parte decimal en este caso. El último número que aparece en la tabla, si observamos bien, a la izquierda de la coma encontramos el número 0. Ese número 0 no se lee, en este caso dentro del número decimal, simplemente haríamos lectura de lo que está a la derecha, pero debemos indicar la posición que ocupa el número 4. Por lo tanto, este número lo leeríamos como 14 centésimas. Aquí no sería necesario agregar la palabra coma, porque al colocar 14 centésimas ya estaríamos dando a entender que lo que está antes de la coma es el 0 en este caso. Por lo tanto, entonces, en nuestra actividad número 1, lo que debemos hacer es unir cada uno de los enunciados con el número correspondiente de acuerdo a la lectura. Por lo tanto, vamos a analizar, en este caso, el primer ejercicio propuesto. Dice 100 unidades, 43 centésimas. Si tenemos 100 unidades, entonces significa que el número que está antes de la coma es el número 100. En este caso tenemos esta opción y esta opción. ¿Cómo podemos entonces definir cuál de las dos es? Siguiendo la lectura con la parte decimal, donde nos indica que es 43 centésimas. Recordemos que si empezamos a analizar la parte decimal, primero encontramos las décimas y luego las centésimas, lo que significa que tendrían que haber dos números después de la coma. Por lo tanto, el número entonces correspondiente sería 100,43. Ahora, para hablar del orden en los números racionales, debemos recordar que ordenar es comparar dos números y establecer cuál es mayor, cuál es menor o si son iguales en este caso. Por lo tanto, es importante tener presente los símbolos, recordando siempre que el enunciado se va a leer de izquierda a derecha y eso es lo que nos determina cuál de los símbolos debemos usar. Dentro del orden de los números racionales, en forma de fracción, encontramos dos casos. El primer caso corresponde a aquel donde los números tienen el mismo denominador, es decir, cuando el número que está en la parte de abajo es igual. Para este caso, lo que debemos hacer es comparar los numeradores y establecer cuál es más pequeño o cuál es más grande. En este caso, como el 15 es menor que el 23, entonces decimos que la fracción 15 sextos es menor que 23 sextos. ¿Por qué lo hacemos en ese orden? Porque recordemos que siempre vamos leyendo de izquierda a derecha. Entonces 15 sextos es menor que 23 sextos, por lo tanto utilizamos el símbolo menor. Ahora, el caso número 2 ocurre cuando los números racionales tienen diferente denominador. Por lo tanto, debemos realizar una multiplicación en cruz
comparar los resultados y de esa manera establecer el orden. ¿Qué significa? Tenemos las fracciones 7/13 y 8/39. Entonces lo primero que debemos hacer es multiplicar en cruz ambas fracciones. Siempre vamos a comenzar por el numerador de la primera y el denominador de la segunda. Entonces multiplico 7 por 39, en este caso da 273, luego multiplico 13 por 8, que me daría en este caso 104. En ese orden en que están los resultados hago una comparación de izquierda a derecha, en este caso 273 es mayor que 104. Como el primer número es mayor que el segundo, significa también en el orden de las fracciones que 7/13 es entonces mayor que 8/39. Entonces en nuestra actividad número 2 vamos a hacer precisamente una comparación utilizando los símbolos menor, mayor o igual según corresponda en cada una de las fracciones. En este caso yo les presento el literal C y el literal H ya resueltos. En el C, si observamos, entonces ambas fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto debemos comparar nuestros numeradores. Como el 25 es mayor que el 22, entonces la fracción 25/21 es mayor que 22/21. Y en el caso del literal H, debemos hacer nuestra multiplicación en cruz. Multiplicamos primero 17 por 36, que en este caso da 612, luego 14 por 87, que da 1218. Como el número 612 es menor que 1218, entonces decimos que 17/14 es menor que 87/36. Ahora, vamos a mirar qué pasa entonces cuando comparamos los números racionales, pero ya en forma de número decimal. En este caso podemos encontrar, digamos, tres opciones diferentes. La primera, entonces, es cuando tenemos dos números donde la parte entera es menor. En este caso, si yo comparo 5,37 y 6,378, observo que el número 5, que es la parte que está antes de la coma, a la izquierda de la coma, perdón, es menor que el 6. Por lo tanto, inmediatamente ya puedo indicar que 5,37 es menor que 6,378. En los dos casos siguientes, lo primero que vamos a hacer es igualar la cantidad de cifras que hay después de la coma. En este caso hay 3 y aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces lo que debemos hacer es igualar las cifras agregando ceros en los espacios que hagan falta. Ahora, una vez hayamos igualado la cantidad de cifras, vamos a comenzar comparando cada una de las cifras en orden. Entonces, al comenzar a comparar lo que está antes de la coma, observamos que en ambos aparece el número 9. Como son iguales, entonces no podemos todavía concluir nada. Pasamos al siguiente número y encontramos que aquí está el 6 y aquí también. Por lo tanto, no podemos concluir nada. Continuamos con el siguiente número y observamos que aquí aparece el número 2 y aquí aparece el número 0. Como el número 2 es mayor que el número 0, entonces significa que el primer número, que es 9,62, es mayor que 9,602. Y en el último ejemplo, al igualar las cifras, entonces observamos que son idénticas, 9, 9, 5, 5, 0, 0. Por lo tanto, debemos hacer uso del símbolo igual. La siguiente actividad entonces que aparece propuesta en la guía se refiere precisamente a hacer uso de ese orden de los números decimales bajo unas situaciones problemas que ustedes deben analizar para resolver. Vamos ahora entonces a mirar qué pasa con las operaciones con nuestros números decimales. Vamos a hablar ahora de la suma y la resta y de la multiplicación. Comenzaremos indicando que cuando vamos a sumar o a restar números decimales, debemos escribir los números decimales de tal manera que las comas quedan siempre alineadas, es decir, en la misma columna. Si en algún número nos hace falta cifras decimales, entonces lo que hacemos es completar con ceros para poder que quede igual en este caso lo que hay después de la coma. Entonces vamos a analizar este primer ejemplo. Nos dice la Torre Eiffel es una estructura de hierro situada en la ciudad de París, Francia. Es uno de los monumentos más visitados del mundo. La figura muestra las dimensiones de cada sección de la torre. Entonces aquí tenemos la imagen que nos indica cuánto mide cada pedazo de la Torre Eiffel y la pregunta es cuál es la longitud en metros de la base de la torre. Entonces tenemos aquí que esta es la base de la torre. Nos están dando una información que es 25,33, luego otro pedazo que es 74,34 y si bien este pedazo no nos lo dan, ya sabemos por el primero que conocemos que también mide 25,33. Debemos colocar comas debajo de comas y luego escribir cada uno de los números. En este caso,
los números que aparecen después de la coma son exactamente 2, entonces no debemos completar con ceros, sino que simplemente hacemos nuestra suma. En este caso entonces concluimos que la longitud de la base es 125 metros. Es muy importante dar respuesta a la pregunta, porque el enunciado tiene una pregunta en este caso. Entonces, siempre que tengamos una situación problema, debemos responder a la pregunta que se nos está haciendo. Ahora, con esta misma figura, entonces vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la sección más larga y la más corta? Entonces, si ubicamos cada uno de los números que tenemos en esta imagen, observamos entonces que el número 160,4 es el número mayor y que el número 25,33 es el número menor. Por lo tanto, vamos a hacer una resta en este caso. Este 0, que no está en la imagen, lo agregamos para poder completar de tal manera que nos quede la misma cantidad de cifras después de la coma. Luego entonces procedemos a hacer nuestra resta. Como a 0 no puedo quitarle 3, voy a donde el vecino, este 0 se convierte en 10 y este 4 pasa a ser un 3. Si a 10 le quito 3, me quedan 7. Como este 4 quedó en 3, entonces si a 3 le quito 3, me quedan 0. Pongo coma debajo de coma, aquí está un poquito desajustado. Luego a 0 no puedo sacarle 5, entonces voy de nuevo donde el vecino. Este queda en 10, 10 menos 5 me da 5. Este queda en 5, 5 menos 2 me da 3 y 1. Por lo tanto, responderíamos entonces al final que la diferencia entre las secciones es de 135,07 metros. De igual forma en el taller, entonces van a encontrar unas situaciones problema que deben analizar si deben utilizar la suma o la resta para responderlas. Por último, hablaremos acerca de la multiplicación de los números decimales. En este caso es importante señalar que para multiplicar números decimales ya no debemos ubicar coma debajo de coma, sino que resolvemos nuestra multiplicación de forma normal como si fueran números naturales o enteros y al final tenemos entonces en cuenta las cifras decimales. Vamos a observarlo con el siguiente ejemplo. Vamos a determinar el área que ocupa el siguiente aviso. Recordemos que en este caso, como tenemos un rectángulo, el área de un rectángulo es multiplicar base por altura. Por lo tanto, vamos a multiplicar 8,25 por 1,4. Ubicamos nuestros números, los multiplicamos de forma normal y al final tenemos en cuenta la cantidad de cifras decimales. Entonces multiplicamos 4 por 5, 20, llevo 2, 4 por 2, 8 y 2, 10, va 1, 4 por 8, 32 y 1, 33. Recordamos dejar el espacio y luego entonces multiplicamos 1 por 5, 5, 1 por 2, 2 y 1 por 8, 8. Al final hacemos entonces nuestra suma. Aquí hace falta el resaltado en este 5. Sumamos 0, 5, 3 más 2, 5 y 8 más 3, 11. Como la cantidad de cifras decimales que tenemos aquí arriba suman en total 3, entonces al final debemos dejar 3 cifras después de la coma. Repito, hace falta aquí el resaltado en el número 5, pero entonces señalamos la coma de tal manera que luego queden 3 cifras decimales al final. Importante entonces para nuestra guía número 1, es necesario tomar nota de la teoría y luego desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno de matemáticas, por favor. La fecha de entrega de la actividad va a ser el 25 de septiembre y recuerden por favor escribir en caso de tener dudas acerca de las diferentes actividades que están desarrollando. Feliz día, muchas gracias.